La Vall d'Albaida es la región situada más al sur de la provincia de Valencia. Limita con las comarcas de la Costera, la Safor y la demarcación de Alicante. Sin duda, se trata de un lugar privilegiado en el que la naturaleza muestra todo su esplendor. El valle se cobija entre las sierras de Mariola, Beneixama y Grossa. Desde ellas fluyen copiosas fuentes y un manto de plantas aromáticas envuelven el aire fresco del paraje. Ante semejante belleza, no es difícil imaginar el deleite que estas vistas provocaron en los árabes cuando en el siglo VIII hicieron suyas estas tierras. Fueron ellos quienes las bautizaron con el nombre de Albaida, que significa la blanca. Miles de años de historia se agolpan a cada paso. Las casas tradicionales de Llaurador, con sus portales de madera de Movila, comparten escenario con ermitas insólitas y cautivadoras. Callejones islámicos, palacios señoriales y castillos de roca conviven en perfecta armonía con la naturaleza. El respeto y admiración por el pasado la han convertido en una de las comarcas que mejor conserva su carácter autóctono. El municipio de Quatretonda está situado al norte de la comarca entre las poblaciones de Llutxent y Benigànim. Es una villa con encanto, preocupada por conservar sus raíces y mantener la belleza que generaciones y culturas pasadas dejaron a su paso. Las actividades que se llevan a cabo durante las fechas festivas son variadas y sobre todo muy populares. Del 6 al 10 de septiembre, la juventud toma la calle y vive con intensidad las fiestas patronales. En honor a la Mare de Déu del Roser, los chicos y chicas solteros del municipio, junto con el ayuntamiento, organizan actos conmemorativos como misas y procesiones, pero también verbenas y espectáculos culturales. En Quatretonda existe una celebración muy esperada por toda la comarca de la Vall d'Albaida, llamada Entrades de Bous. Se realiza el día 28 de junio, víspera a la festividad de Sant Pere. En las jornadas posteriores, hasta el 1 de julio, se cercan las calles del pueblo con barreras de madera para que las vaquillas corran libres por la ciudad.
Benigànim está situado al noroeste de la comarca, envuelto en un paisaje de gran belleza y riqueza arqueológica. El origen de la villa data del siglo XII y debe su nombre a un guacir de Xàtiva llamado Mahomet Ben Ghania. El barrio de Illeta, con trazados árabes, recuerda los principios del asentamiento urbano. Entre sus destacados monumentos, el municipio puede presumir de tener uno de los templos más hermosos de la comarca, la iglesia parroquial de San Miquel Arcángel, construida entre los siglos XVI y XVII. Benigànim es un pueblo lleno de tradiciones. Sus principales fiestas se celebran en honor a San Miquel, alrededor del último fin de semana de agosto. Los actos más característicos de estas fechas son los pasacalles y comparsas de moros y cristianos. Las actividades religiosas como misas y ofrendas en la Plaza de la Beata son especialmente emotivas por el mágico escenario que aporta a la ciudad. Entre otras festividades, destaca por su simbolismo el Día de la Mare de Déu dels Desemparats. Tiene lugar el primer domingo de mayo. Los habitantes se reúnen en la plaza para la plantada del Xop, acto que también se realiza en la localidad del Palomar. Otra festividad es la realizada en honor a la Beata Agnes de Benigànim, celebrada entre los días 20 y 22 de enero, de gran arraigo local y comarcal. El municipio de Bellús es una de las fronteras naturales con la comarca de la Costera. También limita con las localidades de Benigànim al este, Lollería al oeste y al sur con las pequeñas villas de Guadasséquies y Sant Pere. Su imponente torre feudal defendía el Estret de les Aigües, un paso entre montañas por que fluye el río Albaida. En este rincón de la naturaleza se encuentra un acueducto medieval que antiguamente llevaba las aguas del Bellús a Xàtiva. A través de uno de los caminos más antiguos de estas tierras se llega al yacimiento paleolítico de la Cova Negra. El municipio celebra las fiestas patronales la primera semana de octubre en honor al Crist de la Bona Mort y a Santa Anna. Sobre todos los actos destacan los moros y cristianos. Las comparsas desfilan por las calles milenarias de la ciudad, arropadas por la multitud que participa incansable durante estas fechas tan esperadas. En la localidad de Lollería se celebran alrededor del primer fin de semana de septiembre las fiestas de moros y cristianos. En ellas se conmemora a la Virgen del Loreto, al Cristo de la Palma, a San Miquel y a Ecce Homo. En la espectacular entrada de los bandos, desde la avenida de Jaume I, destaca el soberbio desfile del Ejército de la Cruz y el fantástico despliegue de las huestes de la Media Luna.
También hay que destacar por su arraigo la festividad de Santa María Magdalena, celebrada el fin de semana más próximo al 22 de julio. En ella destaca la particular danza llamada el Ball de los Locos. Aielo de Malferit limita al sur con Ontinyent, capital de la comarca, y al noroeste con la Costera. Además del placer de pasear por la localidad o perderse por sus alrededores, Aielo de Malferit aumenta su encanto durante las fiestas mayores. Se celebran del 5 al 8 de agosto en honor al Santísimo Cristo, y entre sus diversas actividades merece la pena contemplar la vistosa entrada que realizan los moros y cristianos. Entre el 3 y el 5 de septiembre, la localidad de Agullent celebra su fiesta más representativa, la Nit de les Fogueretes. Se trata de una romería nocturna llena de magia y muy sentida por los habitantes del municipio. Data del año 1600 y con ella se conmemora el milagro de la curación de la peste protagonizada por San Vicente Ferrer, patrón de la ciudad. Iluminados por antorchas y farolillos, el pueblo parte desde la plaza hasta la ermita, acompañados por la banda de música. El día 4, el acto más característico es el Miracle. Por la mañana tiene lugar una misa y por la noche la tradicional danza en la plaza. Durante la jornada siguiente se celebra el Día del Cristo con una solemne procesión al caer la noche. Son también tradicionales los moros y cristianos en honor a San Vicente Ferrer, patrón de la localidad. Se inician el primer fin de semana después de la Pascua y se alargan durante 4 días. Una apoteosis de colorido y fantasía pasea solemne por la villa de Agullent, encarnado por las comparsas de los bandos enemigos. La localidad de Bocairent es una de las más extensas de la comarca. Situada al sureste de la misma, la provincia de Alicante la rodea casi en su totalidad, a excepción de las tierras altas del norte que limitan con Ontinyent. Mirando hacia la Sierra de Mariola, nació este pueblo de origen islámico allá por el siglo VIII. Se trata de uno de los municipios más turísticos de toda la Comunidad Valenciana, conservando un patrimonio histórico extraordinario y peculiar. Los primeros pobladores crearon les Covetes dels Moros, un conjunto de habitaciones rupestres altomedievales cuya función continúa siendo un misterio para arqueólogos e historiadores. La iglesia parroquial es sin duda el edificio más destacado de Bocairent. Construida sobre un antiguo castillo árabe,
reúne las principales características del arte valenciano desde el gótico hasta el siglo XIX. Enmarcadas en un escenario tan auténtico como es esta ciudad, las fiestas de moros y cristianos se convierten en un verdadero retorno a la época. Comienza en la noche del 1 de febrero con la retreta de les Caixes, un peculiar pasacalles de grandes faroles a ritmo de redobles de cajas de percusión que rememora la proclamación de San Blai como patrón de la población en 1632. Participan 9 comparsas, 5 por el bando cristiano y 4 por el moro, y son de las más antiguas de la Comunidad Valenciana. El día 2 tiene lugar la entrada, un fastuoso desfile de todas las filaes al ritmo de pasodobles y marchas cristianas y moras. Se inicia en la plaza de Pío XII y concluye en la plaza del Ayuntamiento. El tercer día se conmemora la festividad de San Blai con actividades religiosas en su mayoría. El cuarto día se organiza uno de los actos más espectaculares de las fiestas. Conocido como de moros y cristians, se realizan simulacros de combate entre ambos bandos con disparos constantes de arcabuces. Las jornadas festivas concluyen con la celebración del Santo Cristo. Transcurre fundamentalmente en la ermita. Allí, tras una misa de acción de gracias, tiene lugar la conversión del capitán moro al cristianismo. Otros actos religiosos, pasacalles, mascletaes, fuegos artificiales y cordaes completan las jornadas festivas en las que se pone de manifiesto el deseo de los bocairentinos por hacer compatible la diversión con la conservación de costumbres ancestrales. La localidad también lleva a cabo la nit de les danses en honor a San Agustí. Se organizan en verano del 23 al 28 de agosto y tienen como espacio ritual central la Plaza Mayor. Las celebraciones las inicia el cap de dansa, papel que desempeña la clavariesa mayor de las fiestas. Ontinyent es la capital de la Vall d'Albaida. Su amplio término limita al norte con la comarca de la Costera y la localidad de Aielo de Malferit. Al este con Agullent, al oeste con Fontanars dels Alforins y al sur con Bocairent.
Desde el mirador de la ermita de San Esteve se puede disfrutar de una de las vistas más agradables y completas del valle. Fue declarada Villa Real desde la conquista cristiana y como resultado, la localidad atesora en su barrio de la Vila uno de los mejores ejemplos del urbanismo medieval valenciano. El acceso a la ciudad fortificada todavía se sustenta en el Pont Vell del siglo XV. Conserva la base de una sólida torre de defensa, habilitada como vivienda y que domina el puente desde el Camí de Carròs. El núcleo medieval se encuentra presidido por la iglesia gótica de Santa María, realizada entre los siglos XIV y XV. Se cree que se inició su construcción en el siglo XIII, en el emplazamiento de una antigua mezquita árabe. Ontinyent hace gala de sus tradiciones con especial fervor a finales de agosto. En honor del Cristo de la Agonía, tienen lugar las fiestas de moros y cristianos. Estas celebraciones rememoran desde 1860 la conquista cristiana de la villa y las luchas contra las tropas musulmanas. Por las calles de la ciudad avanzan, al son de los timbales y trompetas, las escuadras moras y cristianas. Ambos bandos lucen hermosas vestimentas llenas de color y majestuosidad. Los actos de la entrada y las embajadas son los más espectaculares y multitudinarios. En las calles se reviven las batallas medievales y el último día de las fiestas, los embajadores de los dos bandos protagonizan una función teatral en las que las tropas cristianas derrotan a las moras y alzan su estandarte en lo alto de la fortaleza. También, la primera semana de diciembre, se festeja el Día de la Purísima Concepció. Entre las diversas actividades es muy famoso el Cant dels Angelets, en el que niños y niñas de voces blancas cantan al paso de la imagen unas bellas estrofas que se remontan al siglo XVII y que forman parte del tesoro de la música antigua valenciana. El último domingo de noviembre se realiza la Nuncia Angelic. Durante la jornada del 8 de diciembre, la festividad de la Purísima. Y el fin de semana posterior, el llamado L'Asguinaldo. Como actos profanos, destaca el fin de semana anterior al 8 de diciembre, la suelta del bou en corda por las calles de la villa. La villa de Albaida destaca en el calendario varias fechas a lo largo del año. Entre ellas están las fiestas patronales que tienen lugar entre San Miquel y la Pilarica, del 29 de septiembre al 12 de octubre. La ciudad organiza los tradicionales desfiles de moros y cristianos con espectáculos llenos de color, elegancia y, sobre todo, acompañados por la música incansable que resuena en todo el municipio. Las celebraciones más importantes se producen el 7 de octubre, Día de la Mare de Déu, el 9 con la entrada de los bandos de moros y cristianos y el 11 cuando se representan las embajadas.
Poco después de empezar el año, durante el fin de semana más cercano al 17 de enero, son muy interesantes las fiestas de los fogueres de Sant Antoni Abat. Las organiza el barrio del mismo nombre, pero en ellas participa toda la localidad. La localidad de Castelló de Rugat se llena de visitantes durante la conmemoración de sus variadas fiestas. El primer domingo después del 15 de agosto comienzan las fiestas de agosto. Las calles del pueblo se engalanan para la ocasión. Adornos y luces iluminan durante 5 días las calles que acogen conciertos, atracciones y bailes. En otoño, entre los días 6 y 8, se conmemora a la Mare de Déu del Remei, patrona del municipio. Son festejos de carácter religioso en los que se organizan procesiones, misas y ofrendas. El día 6, en honor a la patrona. El 7, al Cristo de la Fe. Y el 8, a la Purísima. Pero todo ello va acompañado por otros actos profanos como los castillos de fuegos artificiales. Castelló de Rugat también contempla en su calendario la festividad de Sant Antoni Abat, uno de los santos más venerados del Mediterráneo. La actividad principal es una entrañable subida a la ermita en la que los habitantes van acompañados por animales para que sean protegidos por su patrón. Valencia capital se encuentra al este de la Comunidad Valenciana. Regada por las aguas del río Turia y bañada por las costas del mar Mediterráneo, su clima suave y cálido la convierten en una de las zonas más privilegiadas en lo referente al turismo y descanso del viajante. Valencia muestra una enorme diversidad en lo referente a sus monumentos. En este sentido, cabe destacar el Palacio de la Generalitat, edificio desde donde trabaja el gobierno valenciano, en el que se puede contemplar su precioso estilo renacentista con adornos en oro que recuerdan los géneros orientales. Por otra parte, debido a su belleza, el turista debe visitar sin duda el edificio de la Lonja. Procedente del gótico valenciano, con el añadido del techo del Salón del Consulado en el siglo XV, Pere Comte se encargó de su construcción, en la que abundan los detalles de gran belleza, como columnas helicoidales, gárgolas o esculturas con infinitos detalles. En la actualidad, esta edificación se utiliza para numerosas exposiciones. Frente a la Lonja, el visitante puede encontrar el recinto del Mercado Central, que con su estilo modernista puede presumir de ser uno de los más grandes de Europa. Próxima, inmersa en el casco antiguo de la ciudad, se encuentra la catedral. Toda una mezcla de estilos artísticos, románica en la puerta del Palau, renacentista en algunas capillas, barroca en la puerta principal y el presbiterio, y mayoritariamente gótica en la puerta de los Apóstoles, la capilla del Santo Cáliz, el cimborrio y su campanario, y el Miguelete, construido en el siglo XIV. Al lado de la catedral, en la Plaza de la Virgen, se puede encontrar la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Este templo, en honor a la patrona de Valencia, es uno de los lugares más concurridos y donde más costumbre de oración muestran los feligreses de la ciudad.
En lo referente a los restos de antiguas murallas y sistemas de defensa, en la ciudad destacan tanto las torres de Serranos como las torres de Quart, levantadas en los siglos XIV por Pere Balaguer y XV por Pere Bofill respectivamente. Actualmente, las torres de Serranos acogen en su interior el Museo Marítimo. El nombre original de la ciudad, Valentia, procede del título que el pueblo romano, tras varios asentamientos griegos y cartagineses, le adjudicó a una de sus ciudades que se encontraban cerca al río Tiris. Más tarde, tras las invasiones bárbaras y los pobladores visigodos, en un periodo de desorganización local, el pueblo musulmán aprovechó en el siglo VIII para colonizar pacíficamente la ciudad. Este gobierno islámico da paso a una época de prosperidad en la que se perfeccionan las mejoras urbanas que comenzaron los romanos, como el regadío agrícola o las industrias artesanas del papel, la seda, los textiles, la cerámica o el vidrio. A partir del siglo XIII, el Estado musulmán se descompone y tras varios intentos de reconquista, Jaume I acaba finalmente por conseguirlo. La ciudad de Valencia mostrará un enorme crecimiento tanto de población como de economía durante todo el siglo XV, debido principalmente a su excelente producción agrícola e industrial, que facilitó que se convirtiera en uno de los puntos comerciales y culturales más importantes de Europa. Pero la comodidad de las rentas que cobraban las clases acomodadas inversoras en los viajes a América y centradas únicamente en el comercio del Mediterráneo, provoca un periodo de crisis que provocará la revuelta popular, aunque infructífera, de las Germanías. Ya en el siglo XVIII, la guerra de sucesión entre Austrias y Borbones provocará la batalla de Almansa entre los campesinos maulets y los nobles botilers, con victoria para estos últimos, que tomarán represalias contra los vencidos, eliminando privilegios políticos locales y culturales, supeditando a Valencia al gobierno centralista del Estado. Durante el comienzo del siglo XX hasta su derrota en la Guerra Civil, Valencia consiguió, gracias a los adelantos científicos y a la utilización de la máquina de vapor, unas enormes producciones agrícolas en cítricos, vino y arroz, así como industrias metalúrgicas, textiles o centrales eléctricas. Pero no sería hasta bien entrada la posguerra, tras su condición de ciudad republicana en la Guerra Civil, cuando recobrase ese desarrollo económico que la caracteriza en la actualidad. La celebración del Día de Reyes es un recordatorio del momento en que los Reyes Magos de Oriente llegaron al portal de Belén para ofrecerle presentes al niño Jesús, en este caso oro, incienso y mirra, pero que en la actualidad se han transformado en regalos y juguetes para los niños de todo el mundo. La tradición dice que la mágica tarde del 5 de enero, todos los niños de la ciudad se reúnen en las calles decoradas e iluminadas de Valencia para recibir con alegría a los monarcas de Oriente en la divertidísima cabalgata de los Reyes Magos. Es la última celebración antes de que la mañana del 6 se levanten y descubran sus juguetes preferidos. Las calles están totalmente abarrotadas de público mientras suenan desde los altavoces villancicos que en muchas ocasiones no se pueden escuchar por los gritos de alegría de los más pequeños cuando desde las carrozas tiran caramelos y regalos para ellos. La variedad de participantes en carrozas es tan inmensa que el desfile puede durar varias horas. Cada carroza posee un encanto propio y una belleza que asombran no solo a los pequeños, sino también a sus acompañantes en una celebración multitudinaria que convierte a todos los asistentes en niños de nuevo por una tarde. Pero el momento cumbre es la llegada de sus majestades de Oriente, que primeramente le ofrecen sus regalos al pequeño Jesús, para más tarde comenzar su trabajo de ilusión durante toda la noche, que consiste en pasar casa por casa para dejar los regalos de las cartas de los niños que durante todo el año se han portado bien en la ciudad. Un duro trabajo que compensa la ilusión y felicidad que demuestran los más pequeñajos.
La emotiva proclamación de las Falleras Mayores de Valencia y su corte de honor, compuesta por las 12 aspirantes que resultaron de la selección, es uno de los actos más emocionantes para todas las aspirantes, por la ilusión que representa este cargo y por la responsabilidad que conlleva. Con las Falleras Mayores nombradas un domingo de finales del mes de febrero, con el precioso decorado de las Torres de Serranos iluminadas de fondo, tiene lugar la celebración de la crida. En un ambiente de completa fiesta, más de 40.000 valencianos se reúnen gritando y cantando ante la proximidad de las fallas. Con un discurso emotivo, la Fallera Mayor invita tradicionalmente a todo el pueblo valenciano a compartir la alegría y fiesta que caracterizan las fiestas de la ciudad. Ya en el mes de marzo se da paso a las fiestas grandes de la ciudad, las fallas. Las fallas se celebran en el transcurso de una semana, desde el 14 al 19 de marzo, pero ya con el comienzo del mes fallero, también comienzan las conocidas mascletas. La mascletá es una sucesión artísticamente trenzada de tracas y fuegos artificiales que los maestros pirotécnicos disparan cada día a las 14 horas desde la plaza del ayuntamiento. La multitud abarrota esta plaza desde el primer día del mes hasta el día 19, día de Sant Josep, para gozar del estruendo y el sonido de los petardos y cohetes. Otro de los acontecimientos remarcables de la Semana de las Fallas es la preciosa ofrenda de flores en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de los Desamparados. Realizados a lo largo de 2 días, todas las comisiones falleras de la ciudad caminan hacia la Basílica de la Virgen, donde se coloca una imagen gigante de la Santa, cuyo manto será confeccionado con las flores que los falleros van depositando a los pies de la Virgen. La participación es masiva, con más de 140.000 personas entre encargados, músicos y, por supuesto, falleros y falleras.
un acto relativamente pesado para las comisiones debido a los largos tiempos de espera, pero la fuerte devoción que los valencianos sienten hacia su patrona hace que las procesiones tengan un componente emotivo muy fuerte. La víspera al día de San Josep se dispara la conocida Nit del Foc, una noche en la que se puede ver uno de los mejores castillos de fuegos artificiales de todas las fiestas. Pero finalmente, en la última noche de esta festividad, tiene lugar la famosa cremada de los ninots de todas las fallas de la ciudad. A medianoche, la mayor parte de las fallas que han impresionado y divertido a los visitantes y valencianos, salvo los ninots indultados, se convertirán en humo y cenizas al ser presas del fuego en un acto de gran alegría para todas las comisiones. La última falla a emprenderse es la de la plaza del Ayuntamiento, un momento en el que la fallera mayor no puede evitar la emoción y las lágrimas ante el final de las fiestas y el comienzo de la preparación de las próximas. La tradición de Semana Santa en Valencia se centra principalmente en la zona de los poblados marinos de la ciudad. Esta procesión, dedicada a escenas del Santo Entierro, ofrece al público en general los mejores momentos de la vida y pasión de Jesucristo. Esta festividad, en contraposición a los actos de sacrificio físico que abundan en el resto del país, se aproxima más a una demostración externa de la devoción hacia el santo. Esta fe se demuestra en la variedad y riqueza de las túnicas y trajes mostrados por los feligreses a lo largo de una procesión que acoge cualquier personaje aparecido en el Nuevo Testamento. En este sentido, se puede contemplar una especie de competición entre los creyentes por presentar al Hijo de Dios unos mejores atuendos, como se puede contemplar en figuras como los granaderos de la Virgen, con uniformes de estilo napoleónico, o los pretorianos, vestidos con cascos, petos y escudos de bronce cincelado, así como en los trajes de Poncio Pilatos, Herodes o los 12 apóstoles. También se pueden destacar figuras femeninas como la Dolorosa, vestida en terciopelo bordado en oro, con una especie de broche en forma de corazón de plata en el centro del pecho, las Santas Mujeres, protegidas con seda confeccionada con un estilo oriental, además de la atractiva Salomé. Las principales cofradías que recorren las calles del barrio marítimo son las de la parroquia de San Rafael, la parroquia de Los Ángeles y la del Rosario. Es remarcable que el sábado y domingo de gloria, con las campanas golpeando por la resurrección del Señor, estas cofradías, con sus personajes bíblicos particulares, acompañadas por bandas de música, paseen por las calles regalando caramelos y demostrando su alegría.
Una de las fiestas a las que más apego siente el pueblo valenciano es la que se celebra el segundo domingo de mayo en honor a su santa patrona, el traslado de la Virgen de los Desamparados. La devoción que sienten los habitantes de la ciudad por la cariñosamente llamada Cheperudeta, debido a la postura ligeramente encorvada de su espalda, es tal que no faltan las celebraciones en su honor, así como signos de cariño. La víspera del Día de la Virgen de los Desamparados, es tradicional que se brinde un concierto en su honor por la Banda Municipal de Valencia para dar paso a un precioso castillo de fuegos artificiales y numerosos actos religiosos como la misa descubierta de madrugada. Ya de día, se procederá al traslado de la imagen de la Virgen, conocida popularmente por la peregrina, desde su basílica hasta la catedral. Más tarde, se le ofrecerá una mascleta en su honor y por último, ya por la tarde, será sacada en una bella procesión con el suelo decorado a su paso con pétalos de flores por todo el casco antiguo de la ciudad. La cabalgata y solemne procesión del Corpus Christi en Valencia poseen una antigüedad que data del siglo XVIII, aunque ya en el siglo XVI se tienen algunas noticias de su celebración. La cabalgata por las calles principales de la ciudad se muestra animada por figuras representativas de la misma personalidad de la fiesta, como son los nanos, unos 6 cabezudos que bailan distintas danzas al ritmo de los tabalets y las dulzainas. A estos personajes les sigue el importante capellá de los Roques, invitando al público a la fiesta desde la montura de su caballo, decorado en terciopelo negro con el escudo de la ciudad. Tras este personaje, aparece otra de las representaciones más importantes del desfile, la moma y los momos. Mientras bailan, se encargan de personificar la virtud con la moma vestida de blanco frente a los 7 pecados capitales que son los momos, con trajes en amarillo y negro, además de un curioso gorro que simboliza a un dragón. Más tarde, tienen lugar las famosas danzas dels caballets, en la que niños disfrazados de musulmanes con caballos de cartón rinden adoración al Santísimo Sacramento, pues incluso los infieles se rinden ante su santidad. Por último, cabe señalar la danza de la magrana. Los bailarines, con coreografías de cintas, encarnan al pueblo judío que acepta la forma de la Eucaristía surgida cuando se abre la granada sobre el bastón. Después de las danzas, se da paso a los misterios, una especie de entremeses sacramentales escritos en lengua valenciana entre los siglos XV y XVI. Aunque se conocen cientos, para el Corpus solo se conservan 3. El de Adán y Eva, el de San Cristófol y los Peregrins y el del Rey Herodes. La cabalgata del Corpus acaba con la presencia de los timbaleros, los heraldos y la Señora de Valencia. La Feria de Julio es una de las más variadas celebraciones que posee la ciudad de Valencia. La multiplicidad de actos celebrados abarca desde los conciertos de verano interpretados por grupos y cantantes de actualidad en los jardines de viveros a la famosa Feria Taurina, en la que participan los mejores toreros del panorama nacional, o los preciosos castillos de fuegos artificiales con los que disfrutar de la noche valenciana. Pero dentro de estos días de festividades existe una de indudable belleza: la Batalla de Flores. Una tradición que se remonta a finales del siglo XIX, en la que se representa una simbólica e inofensiva lucha con flores como armas arrojadizas entre el público y las carrozas montadas con hombres y mujeres ataviadas con los trajes regionales. Las carrozas están delicadamente diseñadas y decoradas con tapices florales, algo que no desentona con los preciosos trajes típicos tanto de las mujeres como de los hombres. Dentro de este escenario de agradable vistosidad y olor, también caben destacar los preciosos caballos que forman las grupas valencianas, con los que disfrutan tanto las monturas como los espectadores. Una fiesta fundamental, no solo como día lúdico, sino como día de conmemoración de identidad y unidad valenciana, es el 9 de octubre. Esta jornada rememora la entrada triunfal del rey Jaume I el Conquistador en la ciudad de Valencia tras su espectacular victoria militar frente al pueblo musulmán. La liberación del pueblo valenciano en la celebración de San Dionisio sería asimilada por toda la comunidad valenciana como una de sus fiestas más personales. Uno de los actos de demostración de alegría más común en siglos pasados
era la disparada de cohetes desde los balcones y azoteas, así como el lanzamiento de dulces y frutos secos. Pero tras la Guerra de Sucesión, esta costumbre fue prohibida en la ciudad, por lo que los maestros confiteros de Valencia tuvieron que ingeniar unos dulces con formas de artefactos pirotécnicos, frutos secos y caramelos que se regalaban a la persona amada. Así nacía la costumbre de la mocadorá, pues estos dulces eran envueltos en un pañuelo de seda. Pero los verdaderos actos en conmemoración a la conquista de la ciudad primero se centran en un evento que reúne a las personalidades más importantes de la comunidad valenciana. Este acto es la famosa bajada de la señera desde el balcón del ayuntamiento, mientras el pueblo valenciano ondea banderas y canta el himno de Valencia. Con la señera bajada, se marcha en procesión a la catedral, donde será colocada la bandera en el presbiterio. Más tarde, la marcha se dirigirá en la tradicional ofrenda de un ramo de flores y coronas de laurel a la estatua de Jaume I, para por último regresar al ayuntamiento y volver a subir la señera a su puesto de honor, siempre en posición vertical, mientras se disparan salvas. Por la noche, es costumbre que se dispare en el Paseo de la Alameda un castillo de fuegos artificiales dentro del Festival Internacional de Pirotecnia.